en toda la caída alta del cañón, pelé el pie y me fui. Bueno, aquí está el resultado, está por aquí. Los extraterrestres, como es el Gran Cañón, y cerca que está la zona 51, como la zona más secreta de Estados Unidos. En el corazón de Arizona existe un lugar que desafía toda lógica visual. No es nada postal, es real. El Gran Cañón. No solo se recorre, se contempla como un testimonio en el tiempo. Bienvenidos a uno de los paisajes más impactantes del planeta. Esto es el Gran Cañón. Está ubicado en el norte de Arizona, en Estados Unidos. Tiene una profundidad de más de 1.800 metros y se extiende por más de 440 kilómetros a lo largo del río Colorado. Una vez más, bienvenidos. El día de hoy les voy a mostrar una de las maravillas naturales más hermosas del mundo y con muchos años de antigüedad. Les presento el Gran Cañón en Arizona. Es una maravilla natural con paisajes impresionantes y capas de roca que revelan millones de años de historia. Su borde sur es el más visitado, donde me encuentro en este momento, famoso por sus miradores icónicos, senderos y vistas panorámicas. Es un destino único para explorar y admirar la naturaleza. Espero que les guste y en este video van a poder disfrutar de las maravillas del Gran Cañón. Este cañón no se formó de un día para otro. Su origen comenzó hace 6 millones de años, cuando el río Colorado empezó a erosionar lentamente capas de roca. Lo impresionante es que cada pared del cañón muestra una línea del tiempo visible, revelando eras completas de la historia en la Tierra. Para los pueblos indígenas de la región, el Gran Cañón no es solo un paisaje, es un lugar sagrado. Tribus como los Havasupai, Hopi y Navajo lo han considerado como hogar o territorio espiritual por los siglos. Caminar por aquí es también recorrer parte de su herencia y su conexión en la tierra. El clima del Gran Cañón puede variar radicalmente. En el borde sur puede hacer calor seco, mientras que en el fondo del cañón la temperatura puede superar los 40 grados centígrados. Por eso quienes se aventuran a caminar hasta el río deben prepararse para un cambio extremo en pocas horas. Algo que tienen que saber cuando vengan al Gran Cañón: el Gran Cañón es un parque nacional y es extremadamente largo y grande. Para que más o menos tengan una idea, es aproximadamente 90 kilómetros, donde puedes manejar y vas a ver diferentes vistas. Por supuesto, hay muchas más populares que otras, pero es un gran trayecto que vas a tener que conducir. Normalmente existen tours que puedes contratar si no deseas manejar, pero son mucho más costosos. El lado más visitado del Gran Cañón es el South Ring, abierto todo el año y con fácil acceso desde Las Vegas o Phoenix. En cambio, el North Ring es menos visitado y solo abre parte del año. Hay miradores, senderos, vuelos en helicóptero y rutas para los más aventureros que bajan hasta el río. Desde el espacio, los astronautas pueden ver el Gran Cañón a simple vista. Además, en su interior hay ecosistemas únicos como animales que solo viven en esta región. Incluso hay cuevas dentro del cañón que siguen inexploradas. El protagonista silencioso de esta maravilla natural es el río Colorado. A simple vista parece tranquilo, pero fue quien talló esta obra colosal durante millones de años. Su recorrido serpenteante aún sigue esculpiendo las paredes del cañón, demostrando que la paciencia del agua vence la dureza de la roca. Aunque parezca árido, el Gran Cañón está lleno de vida. Aquí habitan más de 90 especies de mamíferos, 350 tipos de aves y cientos de plantas adaptadas al clima extremo. Esta vista que acaban de ver es uno de los miradores más populares, conocido como el Gran View, la Gran Vista, y fue descubierto en 1898 como mirador turístico. El Gran Cañón es un lugar único en el mundo donde la naturaleza muestra su grandeza. Sus profundos valles, colores cambiantes, ofrecen paisajes que parecen sacados de otro planeta. Cada mirador y sendero te invita a descubrir millones de años de historia en una simple vista espectacular. Es una formación natural que, por más que le busques explicación, pareciera que fue hecha por la mano del hombre, pero realmente es completamente natural. Una belleza digna de admirar.
Una de las cosas más hipnóticas del Gran Cañón es cómo cambia el color durante el día. Los amaneceres lo tiñen de rosa y dorado. Al mediodía domina el rojo intenso. Y al atardecer se vuelve púrpura y cobre. Es un espectáculo visual que nunca se repite por igual. Algo muy interesante que tienes que saber sobre el Gran Cañón, y es que tiene aproximadamente de 5 a 6 millones de años. Según las estimaciones de su formación como cañón, tal como lo conocemos hoy en día, sin embargo, las rocas expuestas en sus capas cuentan con una historia mucho más antigua. Algunas más antiguas tienen hasta 2000 años, lo que lo convierte en un verdadero archivo natural de la historia de la Tierra. Me encuentro en el tercer punto turístico del Gran Cañón. Se le conoce con el nombre de Morán Point. Como les dije al principio, son aproximadamente 80 kilómetros que tiene todo el parque nacional. Lo ideal y más económico es que vengas con vehículo propio. Si no, puedes contratar un tour, pero va a salir mucho más costoso. El Gran Cañón fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979. Y aunque recibe a más de 6 millones de visitantes al año, sigue conservando su majestuosidad intacta gracias a los esfuerzos de conservación del Parque Nacional. A pesar de ser un lugar turístico, el Gran Cañón puede ser peligroso si no se respeta. Las caídas accidentales y el golpe del calor son riesgos reales. Por eso, aquí más que en ningún otro sitio, caminar con respeto no es solo una sugerencia, es una regla de oro. Muchos viajeros no vienen aquí solo por la vista, sino por una experiencia interna. El Gran Cañón tiene algo que no se mide en metros, una energía que invita al silencio, a detenerse y a contemplar. No es solo un paisaje, es un encuentro personal con algo más grande. Miren esta belleza, gente buena. Esto es una belleza única que no hace falta explicar. Saber que estás parado en un monumento natural que tiene 5 a 6 millones de años es algo impresionante. Te pones a analizar cómo son las formaciones de las capas de las rocas. Y como les dije anteriormente, parece que fuese hecho por la mano del humano, pero todo ha sido formado naturalmente. Hay unos que dicen que los extraterrestres tienen que ver, las personas o los aliens de otro planeta. Por cierto, si crees en los aliens, déjamelo aquí en los comentarios, porque justamente me encuentro en el área más popular, como es el Gran Cañón, y cerca que está la zona 51, que es muy bien conocida como la zona más secreta de Estados Unidos. Este es uno de los miradores del Gran Cañón más populares, se llama Lipan o Lipan Point, y con este podrás observar unas bellezas que sin duda alguna son sacadas de películas. Bueno, las películas han sido grabadas aquí, pero estar aquí en presente, en carne propia, no tiene precio, gente buena. Caminar por el Gran Cañón es como viajar a través de la historia de la Tierra. Cada capa de roca representa una era distinta, un momento congelado en el tiempo. Aquí hay formaciones que existían antes que surgiera la vida humana, antes incluso de los dinosaurios, y aún así siguen firmes. Cuando uno entiende eso, la vida cotidiana parece pequeño. Este lugar enseña que todo lo que creemos inmenso ya ha pasado antes, y la Tierra no lo ha superado. Algo que tienes que saber, el Parque Nacional del Gran Cañón es muy extenso, y en los diferentes puntos existen sitios para hospedarse, hay hoteles, también existen centros para acampar. Puedes venir con tu casa rodante, o simplemente puedes rentar tiendas y te puedes quedar una noche, 2, 3, las que tú desees. Vas a contar con comidas en restaurantes. Sí te aconsejo, si te vienes a quedar unos 2 o 3 días, trae comida que puedas preparar rápidamente, porque si no en los restaurantes te va a salir muy costoso. El hecho de que esté alejado de la civilización, los restaurantes se aprovechan un poco. Pero de resto, es un lugar que si traes tu propia comida, vas a pasar unos días maravillosos en completa paz, disfrutando estas hermosas vistas, uno de los monumentos naturales más antiguos del mundo, 5 a 6 millones de años.
Estar aquí de verdad que no tiene precio. Miren esto, gente buena. Aunque muchos lo observan desde lo alto, hay quienes deciden bajar. Las rutas como el Brit Angel o el South Skybat llevan a los más preparados hasta el río Colorado. No es una caminata simple, el descenso toma muchísimas horas. Como toda aventura, lleva riesgos. Me acaba de pasar algo. Estaba en el mirador, elevando el dron para hacer unas tomas y casi en toda la caída alta del cañón, pelé el pie y me fui. Bueno, aquí está el resultado. Estamos bien, gente buena, pero me eché mi buen raspón. Miren esto. Hasta por aquí. Pero esto vale la pena. Esto no tiene precio. Todo no puede ser perfecto. Recuerden, el Gran Cañón es una opción maravillosa para visitar, pero mucho cuidado con las rocas cuando estés tomando fotos. Miren el último punto, que es conocido como la vista al desierto. Es uno de los más populares y ya les voy a mostrar por qué. Desde el borde del cañón lo que ves no es solo tierra, es el desierto en su forma más pura, un tapiz inmenso que despliega hasta donde la vista ya no alcanza. Colores terrosos, sombras que se alargan, formaciones que parecen sacadas de otro planeta. Nada se mueve con prisa, todo está quieto, pero cargado de significado. El desierto no busca impresionarte, simplemente está firme, intacto y es real. Es un escenario donde el tiempo no corre, se acumula y desde aquí, parado frente a esta inmensidad, uno se siente pequeño, se siente consciente. Consciente de que no todo necesita ruido para ser poderoso, que la belleza a veces está en lo simple, lo árido y en lo eterno. Hay lugares que uno visita y otros que lo transforman. El Gran Cañón no es solo una parada en un viaje, es una lección de perspectiva. Te enseña que todo lo que parece firme puede cambiar con el tiempo, que incluso la roca más dura fue moldeada por algo tan fluido como el agua, y que a veces para avanzar hay que detenerse, respirar y mirar lejos, muy lejos. Una de las cosas que tienes que saber, si te vas a hospedar en un resort que está ubicado dentro del Gran Cañón o algún hotel cercano, normalmente te incluyen la entrada al parque gratuito. Simplemente cuando haces el check-in te dan un pase para que puedas visitar todos los puntos de vista. Pero si no es tu caso y vienes directamente a conocer el Gran Cañón, tienes que pagar en la entrada $35. Eso te va a permitir estar todo el día y a su vez 7 días más. Técnicamente es barato si te vienes a hospedar cercanamente y vas a estar 3-4 días con el mismo ticket de $35 por persona que incluye el vehículo, puedes estar 7 días más. Ha llegado el momento de decirle adiós al Gran Cañón, a esta belleza natural única formada a través de los años, con tantos años de historia como lo es 5 o 6 millones de años. Es algo que sin duda alguna tienes que colocar en tu lista de deseos y visitar en alguna oportunidad. Espero que les haya gustado estas impresionantes vistas, espero que hayan disfrutado el video. El mejor apoyo que me puedes dar es darle me gusta, compartir el video, suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te avise cuando esté subiendo nuevos videos. Nos vemos en el próximo. Saludos del Gran Cañón, Arizona.